poder estar con ustedes, poder ser parte de alguna manera de su formación complementaria, y considero de que este curso justamente nos va a ayudar a eso, a poder forjar más herramientas para poder desarrollar dentro de su vida laboral. Como lo dije desde la primera sesión, asistente administrativo, muchas veces se le ha minimizado el puesto, la, la importancia, pero en realidad es un puesto clave para que las empresas puedan ir creciendo, puedan lograr los objetivos que se han planteado. El asistente administrativo, como lo vimos desde la primera sesión, es ese eje que puede unir muchas áreas, muchas personas de distintas áreas, y es la persona que realmente es el filtro, es quien coordina, es quien da soporte, es quien nos permite realmente poder tener la documentación en orden, archivada, saber cuáles son los pendientes que tenemos, ayuda también a que podamos organizar el tema laboral, también aporta en el tema logístico, comprando tal vez insumos o gestionando la compra de insumos para la parte administrativa, para la parte de oficina, y asimismo en algunas empresas hasta realiza funciones propias del área de recursos humanos, como el tema de realizar tareas, si está preparado el asistente, incluso hacer planillas, declaraciones, atenciones a clientes, absolver consultas o dudas con respecto a algún pago. También es la imagen, la primera cara que recibe al trabajador, al cliente, al proveedor, y también debe tener todo ese conocimiento, todo ese know-how, todo ese expertise para que sea una persona que genere esa empatía, genere esa cordialidad a todas las personas. Buenas noches, chicos, los que me están escribiendo por el chat, sean bienvenidos, Patti, Mary, Greta, María, para todos en general. Un enorme abrazo les envío a todos ustedes, y hoy día vamos a seguir aprendiendo juntos. ¿Ok? Bien, entonces, como les comentaba, el asistente administrativo es un puesto clave, pero un asistente administrativo no solamente es aquella persona, como tal vez se pensaba en antes, recibir documentos y entregar o contestar el teléfono. Ya el asistente administrativo hoy en día demanda tener ciertas competencias que son y deben ser adherentes a la persona, para que esa forma pueda gestionar, pueda desempeñar su trabajo con mayor eficiencia. Bien, entonces les hago todo este preámbulo para un poco ir reforzando todo lo que hemos venido conversando a lo largo de estas sesiones pasadas. Yo quisiera, para ver qué tan atentos hemos estado en las sesiones anteriores, quisiera hacer una pregunta a todos ustedes, a ver quién se anima a responderla, y es la pregunta de las competencias, lo dije hace un momento. ¿Qué entendemos, chicos, por competencias? Es una pregunta que les creo que es la segunda o tercera vez que se la realizo, porque hoy en día la gestión por competencias, las entrevistas por competencias para seleccionar para un puesto es clave. Ya no solamente basta el conocimiento, mala experiencia, también la competencia. Nosotros podemos ser aquel candidato que de repente no nos selecciona y no decimos por qué. Y es tal vez porque las competencias que estamos expresando o que en la etapa de evaluación del proceso, en la etapa de entrevistas, de evaluaciones psicológicas, etcétera, de repente notaron que nos falta tal o cual competencia. Y muchas veces podemos estar perdiendo grandes oportunidades de trabajo. Entonces debemos y tenemos que trabajar con nuestra competencia, con todo aquello que realmente vamos a conocer. En la sesión 6, que no es la hoy día, sino la del sábado 16, vamos a enfocarnos en lo que es, y ahí está justamente en la pantalla, atención al cliente y habilidades blandas. Ese es nuestro tema de cierre. Hemos hablado todo lo que es en estas sesiones de estructura organizacional, procesos administrativos, clasificación de archivos, documentos, tipo de organización de documentos, redacción de documentos, y ya vamos a continuar esa parte, pero todo eso es conocimiento necesario, conocimiento importante que debemos tener, pero también es muy importante
la habilidad, la competencia que podamos tener, como nuestra atención al cliente, qué cualidades debemos desarrollar para realmente hacer una buena atención al cliente. Recordemos que existen clientes externos como clientes internos. Profesor, pero yo no atiendo gente de la calle, yo no atiendo los clientes que llegan a comprarnos, no, yo soy asistente administrativo y solo coordino con otras áreas internamente, es correcto, pero justamente esas áreas internas son tus clientes, por eso existen los clientes externos y los clientes internos. Entonces, todos tenemos clientes que atender y por consiguiente tenemos que mantener una buena atención al cliente. Voy a leer los comentarios que me están poniendo por el chat. Vicky Guaita nos dice, competencias son las habilidades o lo que nos caracteriza, ¿ok? Habilidades en un personal nos dice Gina, gracias Gina. Mayerlis nos indica, es la capacidad que tiene una persona de hacer bien su trabajo. Competencias nos dice Patricia Lobatón, habilidades con las que cuenta una persona, conocimiento y experiencia. La competencia es eso, es justamente esa habilidad, esa destreza que tenemos. Pero recordemos y siempre hacemos algo y no nos olvidemos. Las competencias están enlazadas o están muy enraizadas a la conducta de la persona. A lo largo de nuestra vida, desde pequeños, desde niños, comenzamos a desarrollar competencias. Y ya en nuestra vida formativa, profesional, sea técnica, universitaria, más nuestra experiencia en nuestra vida laboral, podemos ir y debemos ir repotenciando aquellas competencias. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser claro y autoanalizarnos en qué competencias ya tengo inherentes, qué competencias conozco, cómo las he venido desarrollando en mi día a día, en mi interacción escolar, en mi interacción social, en mi vínculo familiar, en mi entorno. Entonces, ¿cómo la he venido desarrollando? Muchas personas me preguntan, profesor, pero yo cómo sé qué competencias, qué habilidades tengo si yo nunca he trabajado, nunca me han hecho una entrevista o una evaluación por competencia. Yo les digo algo, en realidad sí podemos saber. Nuestros amigos o las personas que más estamos más cercanos, con los que más interactuamos, nos pueden dar esas luces, esas formas de conocer nuestras competencias. Por ejemplo, de repente ustedes sienten que son personas que cuando alguien tiene problemas va y los busca y les dice, a mí me gusta conversar contigo porque me escuchas. Entonces ya tenemos una competencia, escucha activa. De repente en nuestro instituto, en nuestras clases virtuales o en el colegio, éramos aquellos que la gente decía, yo quiero ser parte del grupo de Emilio, yo quiero trabajar con Jorge Guzmán, oye Maricielo, arma tú el equipo, me pones en tu grupo. Entonces generamos empatía, generamos confianza, generamos trabajo en equipo, tal vez liderazgo. Entonces ya venimos desarrollando esas competencias, ¿ok? O de repente alguien de la casa, somos uno de los miembros de la familia, que cuando hay un problema somos los que ponemos la calma, tenemos esa templanza, somos los que nos dicen, hey, María García, ¿qué hacemos? Tenemos este problema, ¿qué hacemos? Entonces nos miran como una persona con la capacidad de solucionar el conflicto. O somos tal vez el miembro de la familia o de la sociedad o del círculo educativo que ponemos esa pauta de decir, chico, ya basta de pelea, basta de discusión, vamos a conversar, vamos a solucionar el problema. Ponemos esa calma, ponemos ese punto. Hay que seguir, hay que adaptarnos, nos cambiaron las clases, nos cambiaron la modalidad, nos cambiaron el profesor, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir, hay que adaptarnos al cambio. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Vamos comprendiéndonos todo? Entonces, las competencias son parte de nuestra vida, desde niños, desde siempre, y van a seguir siendo hasta que salgamos de esta vida. ¿Ok? Quiero leer un poco los comentarios, no quiero dejarlos pasar por alto. Me quedé, Emilio nos pone, es el conocimiento, habilidades, valores de una persona para atender en el ámbito personal, social y laboral. Bien dicho, Emilio, muchas gracias por tu aporte. Jorge Guzmán, habilidades y cualidades, ser ordenado, líder, ser proactivo. ¿Sí? Estás dándonos justamente unos ejemplos de competencias. Ordenado, liderazgo, proactividad. Gracias, Jorge. Alicia dice, también se puede emplear FODA, solución de conflictos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es parte de... También cuando uno hace un análisis de competencia, tiene que ver en qué cosas somos buenos, en qué cosas nos falta, qué cosas son las oportunidades que tenemos para mejorar y cuáles son aquellas que se convierten en una amenaza porque nuestra debilidad
con la baja oportunidad nos convierte más bien en un problema. Entonces, O sea, prácticamente son las conductas que tenemos todo ser humano, ¿verdad? la competencia va a conducta, Pati. Las competencias son conducta. Y por eso Conductas, ajá. resalto, eso viene desde que nos van formando y como también nosotros vamos asimilando. ¿Ok? Exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos una gran responsabilidad los que somos padres, que justamente tenemos que también a nuestros niños generarles confianza y ayudarlos a ver sus competencias, en qué es bueno. ¿Ok? Por más, mi madre, discúlpeme que la nombre y salga el tema, mi madre siempre decía una frase: no todos los hijos son iguales, cada quien tiene ciertas habilidades y otros no, son como los dedos de la mano, siempre nos comparaba así. Todos son necesarios, todos son importantes, pero cada uno tiene su propia personalidad, su propia función, su propio desempeño. Entonces, tenemos que también ser aquellos que ayudemos a nuestros hijos a forjar realmente esas competencias, ¿ok? Entonces no basta solamente ponerlos en un buen colegio, que es importante, en una universidad muy, muy buena, que ganen experiencia laboral, pero también es importante la competencia. Recordemos que hoy en día se define más la contratación por competencia, más que por conocimiento, por peso de documentario. Así es. Eso es importante. Usted dice, entonces, profesor, ¿para qué estudio? No, no voy a estudiar, no voy a titularme. ¿Para qué? Si usted nos está diciendo que con las competencias que yo tengo y desarrollo en mi día a día son suficientes. No. Cuando se postula para una vacante, no nos miran a nosotros como persona, no nos escuchan, no nos tratan directamente para realmente tener una idea de cómo somos. ¿Qué es lo que hacen? Reciben nuestro CV, reciben un papel, reciben un documento, sea escrito, sea virtual, en el cual están nuestros datos, en el cual está nuestra información que redactamos. Entonces, ese documento tiene que contener lo que es conocimiento, en qué me he certificado, qué estudié, mis años de experiencia, un poco conversar de mí, de dónde soy, si tengo licencia o no para conducir, etcétera. Entonces, ese documento es el primer filtro que muestra mi experiencia y conocimiento. ¿Ok? Pasándose el primer filtro, recién vendrán las entrevistas telefónica, virtual, presencial, como indiquen, y vendrán también exámenes, sea individual, sea grupal, técnicas de exámenes, etcétera. Entonces, el primer filtro siempre va a ser experiencia y conocimiento. Entonces, es importante también tenerla, pero hoy en día se sumó la competencia. Entonces, la competencia es aquel factor que puede ser quien nos permita ser contratado o también nos diga no. ¿Ok, chicos? Entonces, las competencias es hoy en día lo que puede definir que ingresemos o no a ese puesto que tanto estamos buscando. ¿Ok? ¿Me dejo entender, chicos? Me da mano arriba si está claro y si no me consultan, porfa. Bien, el día de hoy nos toca ver el tema redacción de documentos administrativos, parte 2. Vamos a ver informes, memorándum. Recuerdan que la semana pasada, perdón, el martes pasado creo que trabajamos, si no me equivoco, solicitudes y oficios. Bien, hoy día vamos a trabajar informes y memorándum. El curso, el día de hoy, lo vamos a desarrollar con los siguientes puntos. Uno, vamos a ver las etapas para la redacción de documentos, que en realidad ya hemos visto las sesiones pasadas. Vamos a hacer un poco de resumen, de remember de lo que hemos visto y avanzar con la parte de informes y memorándum. Consideraciones a tener para la redacción de documentos. Estructura para la redacción de documentos y redacción de informes y memorándums. ¿Qué es lo que espero lograr al terminar la sesión de hoy día? Espero lograr que todos ustedes, no se me quede nadie, todos, sin excepción, tengan y logren tener los conocimientos de cómo realizar las redacciones de informes y memorando. Bien, pregunto yo, antes de continuar. La sesión del martes hablamos de solicitudes y oficios. ¿Tenemos claro cómo realizar una solicitud? ¿Sabemos qué es una solicitud? ¿Cuándo la tenemos que usar? ¿Sabemos qué es un oficio? ¿Cuándo lo debemos utilizar? ¿Me cuentan? ¿O alguno no tiene claro todavía esa parte? No, sí quedó claro. Sí, chicos, a ver, me dan manito arriba si de repente no quieren activar su micrófono. Si está claro lo de la del día martes, recordemos, solicitudes, aquellos documentos, ¿quién hace la solicitud? ¿Las empresas? ¿Cualquier persona?
¿Me cuentan? Las solicitudes la podemos hacer cualquier persona, los oficios solamente las empresas. Así es, correcto, ¿verdad? Gracias, Patti. Entonces, eso es, hoy día vamos a agregar a nuestro conocimiento, a nuestro know-how que vamos adquiriendo, informes y memorando. Y espero al final de la clase también poder tener claro ese tema. Conexión. Como siempre, me gusta empezar preguntándoles. ¿Qué entendemos por documento administrativo? Eso lo vimos la sesión anterior. ¿Qué entendemos por documento administrativo? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima, chicos? Victoria Guaita nos dice las solicitudes, como dice la compañera, puede hacer cualquier persona para solicitar algo, un permiso, por ejemplo. Correcto, Vicky, gracias, ¿verdad? Chicos, ¿quién recuerda la sesión anterior? ¿Qué es un documento administrativo? ¿Qué entendemos? ¿Ya olvidamos? A ver, les ayudo. Es un soporte de evidencia. Bien, es parte del concepto. Gracias, Mayerlis. ¿Alguien más? Maricielo Zamudio nos dice, ¿se podría decir que son el registro listado de las acciones en una entidad de institución pública? También es un registro, correcto. Podríamos decir que los documentos administrativos en todo caso son aquellas evidencias, aquellos registros escritos, también pueden ser virtuales, a través de lo cual nos comunicamos, siendo emisores o receptores, ¿sí? Podría ser que nos podemos comunicar, es un canal de comunicación oficial, que puede ser entre personas, puede ser entre empresas, de empresas a clientes, de empresas a proveedores o viceversa. ¿Podríamos definir que eso es un documento administrativo? Sí, también. Es un medio de información vital en la sociedad, dice Jorge Luis Guzmán. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, un documento administrativo, para no olvidarnos, es aquello. Es aquel registro de los actos que realiza la administración, de las evidencias, es el soporte en los procesos que realizan, en los cuales pueden ser escritos o pueden ser también virtual, que igual está escrito también, no, pero en este caso llega de manera virtual, no en papel. También es un canal de comunicación oficial entre áreas, y también tiene otra característica del documento administrativo, que tiene que cumplir con ciertos o determinados principios para poder desarrollarse. Yo no puedo coger cualquier documento para poder emitir, depende de lo que quiero transmitir, de lo que quiero dar a conocer, a quienes quiero dar a conocer, es que utilizaré el documento. Entonces, los documentos existen varios, y dependiendo de lo que necesito, seleccionaré. No puedo seleccionar de repente un memorándum cuando lo que voy a hacer es mandar un oficio. No puedo seleccionar una solicitud si de repente lo que yo quiero hacer es presentar un informe. Entonces, cada uno tiene una función clara y también tiene ciertos parámetros y estructuras que se tienen que seguir. Bien, entonces ya no se vuelvan a olvidar, chicos, qué es o qué entendemos por documento administrativo. Vamos a construir nuestra clase del día de hoy. Etapas para la redacción de documentos. ¿Se acuerdan que lo vimos también la sesión del día martes? Hablábamos de dichas etapas. Organizar la presentación de ideas. El primer punto es tener claro qué es lo que busco, qué es lo que quiero dar a conocer, qué es lo que quiero reportar, informar, cuál es el mensaje que deseo dar. ¿Ok? ¿A quiénes se lo voy a entregar? ¿A quiénes se lo voy a remitir? ¿Quién es mi destinatario, mis destinatarios? ¿Bien? Entonces, ese es uno o el primer punto de las etapas. Sentarme, analizar qué quiero, a dónde voy a enviar, y poder de ahí pasar a la siguiente etapa, que es la fluidez de la expresión. ¿Cómo debe ser, chicos, la expresividad en un documento administrativo? ¿Quién me comenta? ¿Cómo debe ser? Debe ser simple, que se deje entender. Simplicidad, Ujú. correcto, ¿verdad? Tiene que ser simple. ¿Qué pasa si yo sé mucho y quiero poner tecnicismos y quiero poner términos muy complicados o no muy comunes? ¿Qué pasaría? Mary nos pone veracidad. Ok, claro.
hay que tener simplicidad, tiene que ser el documento veraz, real, entendible, exacto, María, es de lo que hablamos, lo que sea el documento simple con los términos adecuados. ¿Qué pasa, María García, si yo utilizo términos muy complicados? La otra persona quizás no entienda el mensaje, nos dice Mayerlis. Claro, ¿verdad? Y más bien, en vez de llegar el mensaje que quiero dar, va a llegar distorsionado. ¿Ok? Otra característica que dice Maricielo es formal. Claro, el documento tiene que tener formalismo, tiene que tener esa presentación. ¿Sí? Entonces, uno, ¿cuál es? Organizar la presentación de mis ideas, tener claro qué es lo que quiero dar a entender, a quién le quiero dar a entender, en qué circunstancias voy a mandar el documento. Segundo punto, fluidez de expresión. La expresión tiene que ser fluida, simple, eficaz, el documento, mantener el formalismo, tiene que también ser adaptable dependiendo de la institución que estoy enviando. De repente es una solicitud que voy a remitir a una institución, tiene que mantener toda esa estructura. Tercero es verificar la precisión y claridad. Tiene que ser un documento preciso, claro y principalmente eficaz. ¿Cómo sé que mi documento fue eficaz? Porque surgió el efecto que yo esperaba. Bien, si yo estaba remitiendo una solicitud y me conceden mi petición, quiere decir que el documento fue eficaz, la redacción, como lo hice. Bien, si yo genero un memorándum para un trabajador y el trabajador corrige su actitud y realmente mejora, quiere decir que mi memorándum tuvo la eficacia que necesita. Bien, también en la sesión del martes hablábamos de dos tipos de documentos para el tema laboral. Hablaba de lo que es memorándum y circular. ¿Quién recuerda para qué sirve cada uno o en todo caso cuál es la diferencia entre ambos? Un memorándum es algo más personal, ¿no? Que va dirigido de repente a cierta oficina, cierta área o una persona, y cuando es un circular es para un conjunto de personas, ¿no? Es para dar a conocer a varias personas. Por eso dice circular, para varias personas. Ok. O también para varias, ¿no? Tal vez instituciones. Ok, varias personas. Vicky White nos dice, el memo sirve para una llamada de atención, por ejemplo, hacia el trabajador, es solo para uno. Y el circular, como bien nos dice Patricia, es para un grupo de personas. Entonces, cuando estemos trabajando como asistentes administrativos, si viene el jefe y nos dice, quiero que le mandes miren lo que dicen ellos, un memorándum para toditos, porque toditos han incumplido en esto. Si lo voy a hacer como memorándum, ¿qué significa? Que lo tengo que hacer uno por uno dirigido para Greta, para Victoria, para María, para Santiago, para Dalia, para Hangel. Entonces voy uno por uno. ¿Ok? Pero también si es así, puedo hacer también un circular. Si no, ¿sabes qué? Para esto va para todos ustedes. ¿Ok? Entonces, dependiendo. Los jefes mayormente solamente solicitan el desarrollo del documento administrativo. El tipo de documento ya nosotros tenemos que darle la forma. ¿Ok? Correcto, Vicky. Correcto, Mary. Gracias por el aporte. Entonces, esas son las etapas para la redacción de los documentos. Organización de ideas, fluidez de la expresión, verificar la precisión y claridad. Consideraciones a tener para la redacción de documentos. También lo vimos en la sesión del día martes. Uno, ¿por qué escribimos? ¿Por qué? ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son los asuntos y las circunstancias del tema? ¿Ok? ¿Bajo qué circunstancias se dio o se está generando el documento? ¿Quién lo recibirá? Signos de puntuación. ¿Por qué toco lo que es signos de puntuación? También lo conversamos la clase pasada. ¿Quién recuerda? Es importante los signos de puntuación. ¿Por qué son o no son importantes? Chicos, ¿son importantes o no los signos de puntuación? Son importantes, ¿verdad? Para que sea entendible. Sí, sí, claro. Sí es importante. ¿Qué pasa? Una mal coma puesta, un punto. De repente si tipeo y todo pongo con mayúscula, ¿qué va a pasar? Ese documento va a cambiar mucho de la forma de tal vez cómo lo va a percibir la persona, cómo lo va a leer, ¿verdad? Una coma Claro, la realmente puede información va a ir cambiar. distorsionada y no se va a poder entender.
¿Ok? Entonces, sí es importante considerar los signos de puntuación. Gracias, Pati. Estructura para la redacción de documentos. Esto también lo vimos en la clase pasada a manera general. Nombramos todo el tema porque recordemos que cada documento administrativo tiene su estructura. Coinciden en muchas, pero hay algunas que son diferenciadas. Membrete, fecha, destinatario, saludo, texto, despedida, firma, nombre y cargo. Hay un videito que quiero compartirles sobre el tema de los que es informes. Voy a descompartir mi presentación para poder entrar al videito que quiero mostrarles. ¿Ok? Ok, un ratito. Ok, ahí está cargando. Ya, voy a compartirles ahora el video. ¿Me confirman? Todavía no le doy play, pero sí ven en la pantalla de video. Confírmame con audio, please. Profesor, el audio no se escucha. No tiene audio, el video, perdón. ¿Es sin audio? A usted tampoco no se le escucha. A ver, ahí. Ahora sí, a usted sí se le escucha, ahora sí. A ver, me van a confirmar si escuchan el video. ¿Me confirman? A ver. Un informe se debe realizar con un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones Ahora sí se personales, escucha, bajito, pero se escucha. verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, etc. Ahora Las sí. cuales deben ser sustituidas por otras tales como se observa, se ha analizado, se procedió, etc. Características principales de un informe. Es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior o cliente. Está dirigido a una persona o a un grupo de personas que poseen la obligación de leerlo y evaluarlo. Se realiza con el fin de ser la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. Generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación, organización y presentación de los datos. Partes de un informe. Tenemos la portada, el índice, la introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. En la portada es lo primero que observa el destinatario. Generalmente debe ser sobria y formal, pero debe incluir datos básicos tales como título del informe, nombre del autor del informe, fecha de elaboración del documento, lugar de elaboración o presentación del documento. Debe seleccionar un buen título. Es importante para que el lector al momento instantáneo sepa de qué trata este documento. El título debe resumir una idea clara relacionada con el tema del informe en una sola frase breve. Índice. Todo informe debe incluir un índice. Es fundamental para estructurar el documento. En el índice se señalan todos los apartados del informe, así como el total de páginas. Asimismo, esta parte actúa como una guía al lector que podrá recurrir a ella cuando quiera. Buscar un apartado específico dentro del documento. En esta parte es una breve reseña sobre el tema principal del informe, la introducción,
es una de las partes más importantes del documento, pues se trata de una carta de presentación de la investigación y ayuda a que el informe sea correctamente entendido en su totalidad. Para ello, la introducción debe destacar de forma precisa y concreta tanto la idea como el objetivo de este informe, teniendo en cuenta que esta parte nunca deberá superar las 2 páginas. Cuerpo o desarrollo es la parte en la que se expone la información principal de la investigación. Además del texto, el texto puede complementar con gráficas, extractos, diagramas, notas de pie de página y otros recursos para explicar el procedimiento a través del cual se realizó la investigación. Debe incluir toda aquella información esencial del estudio o análisis, puesto que es la parte de mayor contenido y el eje central del trabajo. Conclusiones. En las conclusiones se presentan los resultados del informe, los más importantes o con más peso. En esta parte debe responder las interrogantes planteadas en la introducción. Esas daban entrada al desarrollo de la investigación y planteaban todas aquellas preguntas que surgían sobre el tema en cuestión. En algunos informes, estas conclusiones suelen ser objetivas, como es el caso de los informes positivos, el cual puede prescindir de ellas en ocasiones. Sin embargo, las conclusiones también pueden tener subjetividad, puesto que pueden intentar convencer al lector con el análisis presentado, tal como sucede en los informes persuasivos. Bibliografía. En cualquier informe es esencial presentar las referencias consultadas en un apartado de bibliografía. En ella deben aparecer por orden alfabético y por fecha de consulta cualquier documento consultado, tales como libros, enciclopedias, artículos y demás medios audiovisuales. Cualquier soporte utilizado para responder las preguntas del informe y concretar las ideas del mismo debe ser referencia en este apartado. Anexos. En algunos informes, como los científicos o financieros, puede incluir anexos después de la bibliografía. En ellos se agrega información que se valga por sí misma y que nos ofrezca información adicional a la que contiene el documento principal. En los anexos suele incluirse imágenes, gráficas, contenido específico que no se ha pedido explicar completamente en el texto para no extenderlo demasiado, tales como cálculos, planos, manuales, entre otros. Cualquier información que pueda ayudar a limpiar el texto principal deberá aparecer en este apartado. Tipos de informes. Existen principalmente 3 tipos de informes. Expositivo se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contienen conclusiones. Se especializa en contener antecedentes sobre los hechos que aportan a entender el porqué del suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos. Interpretativa. Especializado en el análisis y la interpretación de los hechos, usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Sirven para evaluar la vialidad de las nuevas implementaciones. Demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico, se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Son realizados para partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido de gran utilidad este video. Si es así, házmelo saber con un comentario. Bien chicos, ¿qué les pareció? En ese video nos comenta todo lo que es el tema de informes. Cuerpo del informe, partes del informe, tipos de informe. ¿Ok? Y eso es lo que ahorita vamos ya un poco a comenzar a trabajar juntos. Redacción de informes y memorandos. ¿Qué es lo que nos decía en el video? Los informes son documentos escritos que tienen básicamente el propósito de comunicar, refiere hechos obtenidos o verificados. Un informe se realiza básicamente para presentar algo que nos han solicitado o que nosotros queremos reportar. Se entiende que en ese informe hay análisis, hay proceso de investigación, se ha recopilado datos, se ha cruzado tal vez información de personas, hechos, consultar videos, hacer pruebas, etcétera. Entonces, todo ese análisis, todo ese estudio
se plasma en este documento administrativo llamado informes. ¿Ok? Y el informe tiene que tener, al igual que los documentos en su manera global, tienen que tener un lenguaje claro, un lenguaje preciso, concreto y objetivo. Si bien es cierto, un informe es más amplio, no vamos a comparar, por ejemplo, una solicitud que la puedo redactar en una hoja, o de repente un memorándum que también puede ser en una hoja. No, el informe se caracteriza porque tiene mayor cantidad de páginas, por lo mismo que tiene que tratar que explicar, que demostrar, en todo caso, que exponer algo. ¿Ok? Tiene que ser concreto el informe, sí. Tiene que lograr al final cumplir su meta del objetivo planteado, en este caso en la introducción. Cuando me voy a la conclusión, lo que yo había planteado que quería obtener, lo tengo que realmente en la conclusión verificar que se obtuvo. Tiene que tener un lenguaje objetivo, ¿ok? Un lenguaje siempre tiene que ser con la finalidad de llevar a la persona o a las personas que están recibiendo el informe hacia el objetivo que queremos que conozcan. Recordemos que un documento tiene que mantener siempre una secuencia, un orden, en este caso del informe con mayor importancia el orden de cómo va a ser redactado. Imagínense un informe que estoy avanzando, voy por la página 10 y luego me regresa a la página 1 y luego se salta a la página 30 y así realmente lo único que me va a generar es confusión. Tiene que ir de manera explicativa, de manera ordenada, tiene que llegar a una secuencia llevando justamente en esa secuencia a los lectores o a las personas que van a escuchar el informe al objetivo que buscamos. Bien, vamos comprendiendo hasta ahí, chicos, los conceptos de informes, ¿sí? Que es un informe, al igual que los otros, son documentos también escritos, pero que se caracterizan porque nacen, puede ser por un requerimiento. ¿Sabes qué? Dalia, por favor, necesito que me hagas un informe sobre por qué las ventas han venido disminuyendo los últimos 6 meses en la compañía. Entonces, Dalia va a tener, ¿qué cosa? Que buscar información. Dame las ventas de los últimos 6 meses. Dame de repente los productos que se vendieron, los que no se vendieron, ir a hablar con los vendedores, por qué las ventas han bajado, qué está sucediendo. No es que los precios subieron, no, lo que pasa es que entró una tienda nueva y ha llegado con precios más bajos y nos está dando duro como competencia. Entonces hay que hacer ese estudio. ¿Ok? Vamos comprendiendo, chicos, manito arriba si vamos juntos. Y entonces el informe tiene aquello. Y al final se va a plasmar en un documento que se llama, valga la redundancia, el informe. Bien, no, pensé que habían levantado alguien la mano. ¿Okay? Entonces, claro, preciso, concreto y objetivo. Características de los informes. Es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior. Ok, el ejemplo que les acabo de decir, no le dije, Dalia, por favor, necesito que me hagas un informe sobre tal tema. Entonces, nace como un requerimiento, como también puede ser por una iniciativa de uno que quiere presentar un informe sobre algo que ha revisado, ha hecho todo un estudio y quiere presentarlo para una mejora continua, para una propuesta de mejora, para optimización de tiempos, de procesos. Entonces, realiza el informe. Recordemos que la jefatura, las gerencias, principalmente los directivos, toman decisiones en base a los informes que se presentan. Y los informes, para en el caso empresarial, para el tema laboral, tienen que ser informes precisos, concretos, no tan extensos. Imagínense, yo he visto informes que realizan alguien que parece una tesis. Créanme que la directora y la gerencia rara vez termina de leer las 5 primeras hojas. Entonces, hay que ser preciso con los informes que se hacen. También existen los informes de nivel educativo, ¿ok? Por ejemplo, si nos piden, estamos estudiando, ¿sabes qué? Necesito que hagan un informe sobre el tema de, por ejemplo, procesos o casos de legislación judicial de hostigamiento laboral, ¿ok? Entonces tengo que hacer más extenso, de repente tengo que hacer encuestas, de repente tengo que ir a ubicar en el Poder Judicial, normatividad, entonces tengo que hacer más. Entonces eso ya de repente me demanda un informe mayor, ¿ok? Porque ya más que un informe es como un trabajo de investigación. Y un trabajo de investigación sí me va a demandar mucho más tiempo y muchas más páginas. Pero los informes laborales tenemos que apuntar siempre a ser muy concretos. Si nos piden que hagamos el informe, ¿qué hacerlo? De repente podemos apoyarnos en hacer gráficos, en hacer tablas, en hacer la cosa más didáctica posible para que sea más entendible y llamativa para las personas que lo van a ver. A las gerencias, a los directorios, siempre les llama la atención la parte numérica.
cuantificar. Si estoy teniendo problemas de venta, ¿cuánto me está afectando? Si sigo así, ¿cuánto más voy a perder? ¿Qué va a pasar? Si hago esta estrategia, ¿cuánto no voy a perder? ¿Cuánto voy a recuperar? Tiempo que me va a tomar recuperar. Entonces los informes tienen que llegar justamente a aquello. Nacen mayormente por un requerimiento de un jefe, de un superior, a solicitud de alguno de ellos, pero también puede ser por iniciativa de uno mismo. Una segunda característica, como vemos ahí, es se realiza con el fin de hacer la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. Continuando el ejemplo de las gerencias. Ellos nos piden un informe, ¿para qué? Para guardarlo, para que simplemente nos tomemos tiempo en hacerlo. No, porque en base a ese informe es que ellos van a tomar una decisión. En base a un informe educativo que presentemos de un trabajo que nos deja un docente, él va a tomar una decisión, en este caso, de ponernos una nota. En el caso laboral, una decisión con respecto al giro de la empresa. De repente con eso hay que hacer cambios de personal, cambios en nuestros procesos, reajustar o verificar nuestros procedimientos actuales, tal vez ver el tema logístico, tal vez cambiar un poco la imagen de la empresa, qué está pasando. Entonces el informe les va a dar aquellas pautas, aquella base fundamental para que puedan tomar realmente la decisión más correcta. Una tercera característica es que generalmente contiene tablas, gráficos, siempre hay que hacerlo, chicos, así. Y cuando hagan un informe, como lo decía en el video, hay que hacer referencia en el índice, o en el anexo también, hay que poner dónde está mi fuente. El índice, ¿dónde está mi fuente? Poner los anexos a dónde hago referencia, qué consulté, cuáles fueron aquellas páginas web, a qué persona fui a consultar, fuente, por ejemplo, personal de ventas del área, fulano, sotano, mengano. Entonces necesitamos ser, porque el informe mientras más claro en dónde obtuve la información, en cuál fuente estuve, realmente le va a dar esa mayor fuerza y credibilidad. ¿Ok? ¿Vamos comprendiéndonos, chicos, hasta ahí? ¿Características de los informes? ¿Vamos? No vamos. Gracias, Dalia. Bien, chicos. Dalia nada más comprendió, los demás no, chicos. Tony, gracias. Ok. Entonces, partes de los informes. También nos hablaba el vídeo, ¿verdad? Partes del informe tenemos como una de la portada. La portada tiene que ir el título del informe. ¿Qué cosa es mnemónico? Que lo pongo ahí entre paréntesis. Mnemónico significa que con yo leer una palabra o una frase puedo deducir de qué se trata. ¿Ok? Entonces, si yo pongo un informe, por ejemplo, que dice estudio del impacto de la contaminación vehicular sobre el medio ambiente, entonces me da a entender que ese informe hace referencia a un estudio que se ha realizado con respecto a la contaminación o el daño ambiental con respecto al tema de quema de gasolina, de hidrocarburos, quema de combustible propio de los medios de transporte, ¿no? Entonces, me sirve. Entonces, un título, una palabra, en este caso puntualmente hablando del título de un informe, siempre tiene que ser mnemónico para llamar el tema a la atención de las personas que lo van a recibir, para que sepan qué van a leer. Si nosotros hablamos, por ejemplo, cuando IT puso asistente administrativo, pues solo eso ya nosotros, nuestra mente nos llevó ok, van a tocar temas de proceso administrativo, cómo ser un buen asistente administrativo, qué tiene que conocer, qué herramientas debe manejar. Entonces nos enlazaba con solamente el título, que era el cuerpo. ¿Ok? Nombre del autor del informe, quién lo redacta, es un informe laboral, es un informe educativo, es un informe científico que voy a presentar a la comunidad porque he hecho un descubrimiento. ¿Qué es? Entonces tengo que poner quién es el autor de dicho informe. Fecha de la elaboración, lugar o elaboración o presentación del documento. Una cosa es la fecha que elaboro y otra cosa es el lugar también donde lo voy a presentar y posiblemente la fecha que lo presente. La fecha de elaboración tiene que ser siempre, obviamente, la fecha en que realmente terminé y concluí el proceso y comienzo a elaborar mi informe, a redactarlo. Índice es la guía del lector. ¿Quién no ha visto un índice? Justo tengo una biblioteca. ¿Quién no ha visto un índice, por ejemplo, ¿no? En el cual vamos a poder encontrar realmente ahí
todo lo que contiene. ¿Ok? A veces se acostumbra a poner el índice en la parte inicial, como en algunos otros casos, como este, se le ha puesto en la parte que hace este libro. ¿Ok? Entonces, el índice es aquella guía, es aquella parte en la cual nos indica o nos va a permitir cómo puedo encontrar una parte específica del informe. Bien, entonces eso básicamente se utiliza cuando ya hablamos de informes de varias cantidades de páginas. Pero si voy a hacer un informe en el cual me va a tomar 2, 3 hojas, simplemente de repente un caso de robo en la empresa y necesitan que se haga el informe de levantamiento inicial de la investigación, que robaron, por dónde entraron, sin revisión de cámaras, hacer todo un primer informe de qué sucedió. Entonces no voy a de repente a utilizar una guía porque es un informe más que todo de un análisis de un hecho suscitado. Entonces voy a hacer un informe expositivo. Voy a exponer qué es lo que pude yo encontrar de lo que investigué. Entonces tal vez si es tan pequeño, mi índice no sea tan necesario realizar. Pero si ya hablo, por ejemplo, de un informe que me va a tomar 50 hojas, 50 páginas, 100, 200, entonces ya realmente ya sí tengo que poner un índice. ¿Okay? También ahí me va a decir, obviamente, la página, cada informe ya de magnitud grande, se tiene que enumerar cada página, página 1, 2, 3, 4, para que en el índice la persona sepa que en tal página se encuentra tal parte del informe. Tercero, introducción. La introducción no es otra cosa que la carta de presentación de la investigación. Nos tiene que redactar, resumir y justamente llevarnos al desafío de qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que vamos a conocer durante el informe, de qué nos vamos a nutrir, de qué información. ¿Okay? En la carta de presentación, la introducción no debe ser muy extensa, exageradamente 2 páginas. Si la puedo hacer en una, o a veces se hace en media página, excelente, pero no debe ser muy extenso. ¿Okay? Si mi informe puede ser de 10, 15 hojas, o 15 páginas, no va a ser un informe de 2, o sea, un informe, una página, algo prudente, ¿ok? Tiene que ser aquello que, como dices, lo que nos va a despertar el interés, nos va a contar por qué se hizo esa investigación, con qué objetivo se hizo. Y es importante esa introducción, porque cuando lleguemos a la conclusión, en la conclusión tenemos que verificar que lo que nos habíamos planteado en la introducción se logró cumplir, se logró tener esos objetivos. ¿Okay? Por ejemplo, en cada sesión que empiezo, siempre les digo un logro, qué es lo que espero lograr junto con ustedes al final de cada sesión. Y cuando llego a la parte de retroalimentación, trato de preguntar y ver si realmente logré el objetivo que quería. Entonces, la introducción es aquello, es la presentación de qué vamos a hablar, qué tema se va a tocar, qué va a contener el cuerpo, el desarrollo del informe, y en la conclusión es cuando realmente verificamos que logré mi objetivo. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿O se me perdió alguien mientras refresco mi garganta? Gracias. Bien. 4, cuarta parte del informe, tenemos lo que es el cuerpo de desarrollo. Aquí ya básicamente es el contenido principal del informe. Aquí es donde nos desplayamos, donde hacemos ya el desarrollo de lo que hemos encontrado y tenemos que mantenerlo en orden. ¿Okay? Tenemos que mantener el desarrollo en orden de la secuencia de cómo se hizo la investigación, el proceso que se consultó, cómo se realizó, qué obtuvimos, etcétera. Puede complementarse con gráficas. Yo siempre recomiendo utilizar gráficas, diagramas, notas de pie de página al final. Por ejemplo, estoy hablando de tal punto, al final indicar que esto también lo puedo complementar en tal parte del informe o en tal libro, etcétera. También nos dice que es la parte del mayor contenido. Claro que sí, es el cuerpo del informe. Ahí tiene que estar todo realmente el desarrollo del proceso investigatorio. 5, las conclusiones. Aquí lo que hacemos es presentar todos los resultados que hemos obtenido del informe, empezando desde los más importantes. Del más importante vamos escalando hasta el menos importante. También nos sirve la conclusión para responder las interrogantes planteadas en la introducción, lo que les decía aquí completo, para ver realmente si logré, si quiero, y si no, ahí comienzo a concluir para poder llevar al cierre de las preguntas que inicialmente
me planteé en la parte de introducción. La bibliografía no es otra cosa que las referencias a los cuales consulté para poder elaborar mi proceso, para poder desarrollar mi informe. ¿Quiénes fueron mis fuentes? Fueron fuentes estadísticas, fui al libro, fui a internet, a qué página web fue, tuve fuentes, personas que entrevisté, que realicé encuestas, tal vez realicé algún proceso con ellos, una entrevista, qué sé. Entonces, todo eso se comienza a plasmar en la bibliografía. ¿Cuál fue o fueron todas mis fuentes que utilicé para el desarrollo del presente informe? Deben estar siempre ordenadas alfabéticamente y por fecha de consulta. Hay que tener siempre eso en claro, por favor. Pregunta, chicos, sobre la parte del informe. Antes de continuar, hago una pausa ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya acordamos cuáles son las partes del informe? Título, ¿qué más dijimos? ¿Ya se me olvidaron? Título. A ver. Ya. Índice. Índice. A ver, en orden, vamos. Título. ¿Qué más? Introducción. Hablamos de portada, índice, introducción. ¿Qué más? Cuerpo. Y las últimas dos Cuerpo, eran. conclusiones y bibliografía. Excelente. Gracias, Jorge Luis. Es verdad. Entonces, eso es las partes de los informes. Y el último punto es los anexos. Como bien decía en el video, es aquella información adicional, ¿ok? Es adicional en el caso la persona quiere investigar más al fondo, quiere conocer más temas, podemos poner aquella información que le permita ir a poder consultar. También pueden ser imágenes, gráficas y contenido específico que no haya sido explicado en todo el informe, ¿ok? Entonces, esas son las 7 partes de los informes. Chicos, cuéntenme, ¿ya les han mandado el link de su examen o todavía? Cuéntenme. ¿Les han mandado todavía? ¿Les han enviado, chicos, el link del examen? ¿Sí? ¿Cómo van, Victoria? Está facilito, ¿verdad? Excelente. ¿Y está fácil? Fácil, profe, dice Mayra. Bien, Mayrita. Ok, excelente. Bien. Tipo de informes. Ahí en el video también nos hablaba de 3. El expositivo es el primero, en el cual se enfoca en narrar los hechos. Miren, prestemos atención aquí, porque hay diferencias puntuales entre el primero tipo de informe y el segundo. El informe expositivo se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin análisis. Es como contar la historia, es como narrarla. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pero no hace un análisis, no emite digamos, una conclusión definitiva de un tema o no sugiere algo, no lo hace de manera directa, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones, porque no, simplemente me narra la historia. Se especializa en contener antecedentes sobre el hecho que aportan a entender el porqué del suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos, simplemente expongo, pero no genero opinión, no genero algún aporte adicional, simplemente lo narro, por eso se llama expositivo. Mientras que el segundo ya es un informe interpretativo, ya el nombre nos va diciendo, especializado, en el análisis y la interpretación de los hechos. Usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Aquí ya, por ejemplo, nos pide, a ver, voy a tomar un nombre, Cecilia. Cecilia Guerrero, por ejemplo, le dijimos, Cecilia, por favor, necesitamos que hagas un informe con respecto a cómo está funcionando el nuevo procedimiento de acopio de productos en el almacén. Los chicos sienten que está siendo práctico, les ayuda el nuevo proceso que hemos puesto, las nuevas herramientas que hemos comprado. Por favor, haz un informe sobre el tema. Entonces Cecilia tiene que consultar, preguntar, verificar, observar,
todo lo que está pasando, y de ahí va a ser un informe en el cual ella va a manifestar, va a generar una interpretación de lo que encontró. Va a poner, decir, se analizó, se revisó y se llega, por ejemplo, a la conclusión que el personal no está 100% adecuado o contento con el tema de los nuevos procedimientos porque le siente que le limita en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces ya está emitiendo un análisis, está realizando una interpretación propiamente de aquellos, en este caso, técnicas o procedimientos que se hayan implementado. Sirven para evaluar la viabilidad de las nuevas implementaciones. Cuando se haga, chicos, un proceso, implementen algo en la empresa, den un tiempo, mes, máximo 2, el personal se adapte, y luego vayan a revisar cómo viene dando resultados, qué tan eficaz es aquel nuevo proceso. ¿Realmente está logrando el objetivo por el cual lo hemos creado ese procedimiento? Y eso lo tenemos que hacer yendo a campo, a verificar, a bajar donde está el personal, a sentarnos con ellos para realmente conocer y escucharlos. Y de eso que nosotros logremos obtener toda esa información, de todo lo que podamos analizar y percibir, tenemos que plasmarlo en nuestros informes. ¿Okay? Entonces, ese es el informe interpretativo. Vamos notando la diferencia entre el expositivo y el interpretativo. En uno simplemente narro un suceso, narro hechos, sin análisis, sin conclusión. Mientras que en el interpretativo sí tengo que analizar, genero opinión, genero sugerencia, genero alguna idea o aporte que yo haya obtenido del personal o que sea también mío. ¿Bien? Vamos a estar comprendiendo, chicos, los dos primeros tipos de informes. ¿Sí? ¿Me confirman, porfa? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Preguntas al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Bien. Entonces, continuando. Gracias. El informe demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico. ¿Por qué es científico? Porque trata de poder presentar a través de la demostración alguna tesis, alguna teoría, tratar de poder presentarlo, y eso se enfoca más que todo en el ámbito científico. Trata de poder describir los pasos que se realizaron para ese proceso demostrativo, las conclusiones acerca de los resultados obtenidos, eh, cuáles son aquellos pasos que se utilizaron, son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Bien, entonces el informe demostrativo tiene más que todo, valga la redundancia, el demostrar. A través de un informe se presenta, se demuestra cierta teoría, cierta tesis que podamos tener. Aquí, por ejemplo, en la redacción ya de informes y memorándum, entrando propiamente, ya hemos hablado de lo que es informes, hasta aquí. Bien, de aquí vamos a hacer un video más, y ahora vamos a lo que es la parte de memorándum. Los memorándum son documentos escritos que se usan como recordatorio, aviso o amonestación, con el objetivo de captar la atención de una persona en específico dentro de una empresa. Su fin es hacer el aviso y llevar la información de una manera más formal. Chicos, cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha recibido o ha emitido un memorándum? ¿Sí? Cuéntenme. ¿O les han hecho llegar? ¿No? Bien, yo les voy a descompartir un ratito para poder compartirles. Yo tengo acá mi carpetita de memorándums, que no necesariamente son todos de llamar la atención. Algunos son comunicativos, pero igual les voy a compartir para que vean cómo yo personalmente trabajo los que son el tema de memorándum. ¿Ok? Ok, voy a poner, por ejemplo, un ratito, voy a abrir uno. Acá está. Ok, aquí está. Voy a compartirles el Word.
¿Me confirman cuando lo puedan visualizar, chicos, por favor? ¿Sí? Sí, ¿Ya lo profesor. vemos? Sí. Sí, sí Sí se lo- ve. Excelente, gracias. Bien, por ejemplo, aquí está, le voy a poner un poquito más grande. Ahí creo que está con mejor, con más nitidez, ¿verdad? Este es el logo de la empresa, memorándum, su numeración, el año, yo trabajo así, le pongo, el área que lo está emitiendo, y acá le pone el nombre del gerente o una persona jefa del área autorizada para poder firmar. ¿De quién? ¿Para quién? ¿Ok? El nombre, el cargo, para señor tal, que tiene puesto tal, o en las áreas tal, y el motivo, mejorar formas de comunicación, le puse. Fecha que lo emití, jueves 24 de agosto de 2023, y aquí viene el cuerpo. Por la presente extendemos nuestro cordial saludo y remitimos el presente documento, exhortándole a mejorar su forma de comunicación con sus compañeros, evitando comentarios directos o indirectos que incomoden, eso con el objetivo de mantener el buen clima laboral y de colaboración. Confiados en que mejorará su desempeño, nos despedimos atentamente. Y esto es un ejemplo de un memorando. Llamada de atención a una persona, exhortándole a mejorar su forma de comunicación. A veces en el trabajo están las bromas, y hay bromas y bromas, hay personas que se incomodan. Entonces, mantengamos el orden, mantengamos la línea de respeto para trabajar siempre en armonía. ¿Qué les parece ese tipo de memo, de memorando? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le agregarían? Chicos, ¿qué le agregarían? ¿Nada? ¿Le quitarían? ¿Le pondrían algo? Pequeño, un párrafo de 4 líneas, un párrafo más, y desde confiados en que mejorará su desempeño y el despedir. Abajo va la firma y listo. Tengo una cabecera acá, un encabezado de página que le he puesto, y en la parte inferior, como dijo un compañero de la sesión pasada, los datos de la empresa. Tengo acá. ¿Okay? Esto se ve así, en una vista preliminar para imprimir de esa manera. ¿Ok? Entonces tengo esto. Entonces es un memorando. Ahora voy a abrirles un circular que también se realizó en estos días, creo que fue. A ver, ¿dónde está el circular? Acá está. Vamos a abrir un circular, que eso sí se realizó. Ok, ahí está. Voy a proyectarles. Ahí está. Ok, y el circular. Lo que pasa es que quedó la otra versión. Ya está. Lo tienen acá. ¿Lo vemos? ¿Me confirman? ¿Sí? Creo que ya lo pueden visualizar. Sí, sí se ve. Circular, dirigido por Gerencia General, para personal tal, motivo, política de permisos por motivos personales. Se les está comunicando. Fecha tanto, para presente extendemos nuestro cordial saludo y hacemos de conocimiento a todo el personal la política de permisos por motivos personales. Definición de permiso, le puse primero, ¿qué es un permiso? Autorización para abandonar durante un tiempo determinado el trabajo, el servicio u otras obligaciones. Política de permiso, comienzo a detallar, se lo redacté yo este documento, disposiciones generales, cuál es el procedimiento, qué pasa, que es un permiso sin goce de haber, permiso por enfermedad, cuál va a ser por lo indicado, juntamos el formato, les adjunté también un formato que tienen que tenerlo claro, cómo llenar, y el incumplimiento de esta política se considerará como falta grave y sujeta a sanciones e incluso desvinculación laboral. Le exhortamos el cumplimiento a lo indicado y nos despedimos de usted. Atentamente, listo. Y esto ya es un circular, un documento laboral oficial dirigido para varias personas, o en todo caso para todos los trabajadores. Bien, entonces vamos notando la diferencia, tienen bastante similitud, ¿verdad? Pero lo único que cambia ahí es que uno es para una sola persona puntual y mientras que el otro es para un grupo de personas. Bien, ¿preguntas, chicos, hasta ahí? Cecilia, te escuchamos.
Ah, no, se desanimó, Ceci. No, sí, lo que no estaba el micrófono, disculpe, profesor. La pregunta es la siguiente. En el memorándum también se puede hacer memorándum para varias personas. En realidad el memorándum es para una sola persona, pero supongamos que tienes un grupo de trabajadores que de repente se portaron mal. Vamos a poner un ejemplo, Ceci. Tienes de repente dos trabajadores que se agarraron a los puños, ¿ok? En el centro de trabajo, en horario de trabajo. Entonces tienes que amonestarlos a los dos, de repente hasta suspenderlos. Y para ello les vas a mandar un memorándum, en este caso de suspensión. ¿Ok? Entonces le vas a hacer un memorándum. Si bien es cierto, la causal es la misma, fueron partícipes del mismo incidente, ¿ok? Pero el memorándum les cursas por separado. Para el trabajador A, para el trabajador B. ¿Ok? Les cursas por separado y principalmente si es una amonestación, tiene que ser obligatoriamente individual. No puedo amonestar algún solo documento a todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene cierta participación o grado de participación del hecho. De repente uno empezó, el otro reaccionó. Entonces, cuando uno hace un memo de suspensión, de amonestación, sí o sí, chicos, hay que redactar los hechos. Sí o sí hay que redactar. Por ejemplo, habiendo recibido de conocimiento y de acuerdo a las investigaciones realizadas, se llega a lo siguiente. El día de, por ejemplo, miércoles 13 de septiembre, en horas de tal de la mañana, usted se encontraba en el área tal, junto con su compañero tal. De acuerdo a lo indicado, nos comentan de que se realizó tal comentario, a lo cual usted reaccionó de una manera irada, y respondiendo esto el compañero se molestó y comenzó el tema de fuerza o de agresión física. Entonces comienzas a redactar. Una vez que redactas los hechos y sucesos, al final pones, de acuerdo a lo indicado o a lo descrito, se le está procediendo a realizar la suspensión sin goce de haber por de repente 2 días, los cuales serán efectivos el día, por ejemplo, mañana y pasado. ¿Ok? Y teniendo que reincorporarse a su centro de trabajo tal día. Agradeceremos, por favor, analizar o reflexionar sobre su conducta con el objetivo que no se vuelvan a repetir estos sucesos, si no nos veremos en la penosa necesidad u obligación de tomar medidas más severas. Atentamente, Blau. Entonces, tienes un memo ahí puntual para una persona y tienes que redactar todos los hechos. Porque, repito, por más que sea un suceso, cada persona formó parte del suceso y cada quien tiene un grado mayor o menor de responsabilidad. Entonces, hacer un memo para varias personas no existe. Se llama circular. Y si es por la misma falta, por el mismo hecho, lo tengo que hacer uno a cada uno. ¿Qué dice así? Entonces, me puede, bueno, ¿cómo le explico? Yo cuando trabajé en un colegio, en el colegio nos enviaron memorándums, pero al personal todo, por ejemplo, que va a haber desfile y que todos tienen que ir a tal hora, y nos entregaban el mismo memorándum a todos. Ahí como Ya. fue. Les entregaron el Eso mismo fue memorándum. un memorando circular. Eso en No, realidad, nomás decía memorándum, pero era de un colegio del Estado. en Sí, realidad debe ser eso un es un memorando circular. circular. Es un circular. Ujú. En realidad Pero debieron ser. chiquitito nomás, así como está el memorándum corto, porque lo hacían en mitad de página y dividían dos memorándum para ahorrarse, pues, ¿no? En realidad normal, o sea, lo pueden hacer. Más que en realidad con un memorándum, yo lo veo como un comunicado. Claro, por eso esa Un es mi pregunta, comunicado, porque ahí como le un ponían la oficio. palabra memorándum, ¿no? Lo que pasa es que las instituciones del Estado tienden más a utilizar el tema para todo lo que es comunicación al personal, la palabra más memorando, lo usan más. Que en realidad, cuando es masivo, no es el término, ¿no? Pero por Exacto. costumbre lo hacen así. Pero en realidad lo que debieron haberle puesto ahí, Cecilia, es o un Circular comunicado, o un o circular. un oficio, o en todo caso un circular. Ah, ok, Ujú. Sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo está claro? Bien, entonces ahí hemos visto ahorita en ese Word dos ejemplos, uno de un memorándum y uno de un circular, que es bueno, de los que yo
realizo, ¿no? Utilizo. Vamos a volver a la presentación. ¿Okay? Entonces, su fin es hacer el aviso y llevar la información de una manera más formal. Eso es el memorándum. Característica del memorándum. Va dirigido a una sola persona. Se realiza de manera escrita. Yo puedo, les pregunto, hacer una llamada de atención verbal o tengo que hacerlas todas escritas. ¿Qué opinan? ¿Puedo hacer Yo una llamada de pienso, atención verbal? yo Sí, pienso que tiene que ser escrita para que queden el sustento. sí, correcto. La manera escrita nos deja la evidencia, pero también la podemos hacer de manera verbal. En lo particular, la primera vez yo llamo la atención de manera verbal a la persona. Le invito a la oficina, conversamos, le escucho. Siempre tengamos esa competencia desarrollada en nosotros, lo que es ser prudente, lo que es ser justo. No podemos solamente actuar escuchando una sola parte. Justo ayer me pasó un caso de un trabajador que llegó y dijo, ingeniero, mire, tengo el caso que el chofer del camión se ha llevado al taller tal, cuando ya se había ordenado de que no se entregue o no se lleve a ese taller, porque ese señor de ahí no nos da confianza y hemos optado por otro taller, y lo llevó. Ok, y así me dijo el señor, me dijo el trabajador, me dijo, quiero, ingeniero, por favor, que hable con él, lo suspenda, lo amoneste, así. Entonces, yo lo escuché, ¿no? Y le dije, voy a analizar el caso y te comento. Lo llamé al chofer, el chofer se sentó. Normalmente cuando llama al área de recursos humanos o de administración, como que las personas suben un poco preocupadas, ¿no? Yo le digo, no tienen por qué, ¿no? Pero subió un poco asustado el señor, ¿qué pasó? Me llaman. Y le digo, siéntate tranquilo, conversamos. Y le pregunté, cuéntame, le digo, ¿cómo te ha ido hoy día primero? Bien, señor, ok. Dime, ¿el carro cómo está? Estaba con una falla, lo llevé al taller. ¿A cuál taller lo llevas? Está. Ya, ¿por qué lo llevas a ese taller? No, porque ese taller me queda en mi ruta, todo. Tú conoces el taller nuevo que estamos trabajando. Señor, yo lo llevé una vez ahí y yo me he enterado hoy día que en realidad con ese taller ya vamos a trabajar. Ok, entonces no te comentaron que se ha hecho cambio de taller. No. Ok, ¿te aseguro? Sí. Ok, le digo, bien. Entonces, yo consulto a la otra persona que había llegado a manifestar el problema y me dice, no, la verdad que no me acuerdo si lo comenté. Entonces ya comenzó a titubear. Entonces yo le digo al chofer, mira, yo te lo voy a comentar ahorita a ti. Ya no vamos a trabajar con ese taller, sino con el taller de acá. ¿Ok? Así que, por favor, ayúdame para que a partir de la fecha todo se vaya a este taller. El señor desde más confianza, maneja unos costos más accesibles. El otro señor ya mucho nos duplica los costos y no nos es conveniente. Así que cuento contigo. Sí, por favor, señor, claro que sí, cuente conmigo. Ok, entonces, por favor, a partir de la fecha, ahí. Por esta vez se va a autorizar para pagarle a ese taller porque ya lo dejaste el carro ahí. Pero esta es la última vez que se le paga ahí a ese señor y ya nomás vamos a su servicio. Listo, señor. Ok. Entonces, el joven entendió, se fue, recogió el carro y espero y estoy seguro que no lo va a volver a hacer. Entonces, no, imagínense si yo me hubiera dejado llevar por la primera persona que llegaba y mandaba a llamar al chofer y en vez de preguntarle de frente le ponía en la mesa y le digo, toma, estás suspendido, te vas a tu casa un día, sin goce de haber. Entonces, no hubiera sido justo ni prudente, ¿verdad? Siempre hay que escuchar a las dos partes. Después que se escucha a las dos partes, incluso se trata de cruzar información, es que realmente podemos emitir una decisión más adecuada, más correcta. Entonces, eso siempre les invito a que por favor tomen en cuenta ello. Tomen en cuenta el escuchar, no solamente dejarse llevar. ¿Okay? A veces no sabemos si nos están siendo 100% sinceros. ¿Bien? Entonces, eso fue algo real, concreto, pasó el día de ayer. Y se los comparto. Acá en el chat nos están escribiendo, a ver. Primero de manera verbal, nos dice Dalia, correcto. Sí se puede hacer verbal, nos dice Mayerlis. Maricielo indica, es más formal si se hace escrito, además de tener evidencia. Correcto, Maricielo, es correcto. Pero eso le agrego que la primera vez, llamémosle verbal. Victoria nos dice, primero se le llama la atención al personal verbal. Gracias, Victoria. Sí se puede hacer ambos, es un aviso. Si se repite, lo mismo recién se manda un memorándum. Correcto, Vicky. María García, si es reiterativo se envía un memorándum. Y Greta Campos, y de manera escrita hubiese sido
una más distorsionado a su ejemplo. Ahí, a ver, hubiese sido una más distorsionada. Una manera más distorsionada a su ejemplo, ¿verdad? ¿Te entiendo bien, Greta? Entonces, ok. Entonces, sí, la verdad es eso, es escuchar. Y escuchar, chicos. Aprendamos y desarrollemos esa competencia. Y no solamente en el tema laboral, en el tema familiar. Yo siempre pongo este ejemplo. A veces viene un hijo nuestro y nos dice, papá, mamá, mi hermano me jaló el pelo. Y uno va, oye, ¿por qué le jalas el pelo a tu hermana, a tu hermano? ¿Por qué haces eso? Y le dan a veces. Entonces, no es lo correcto, hay que preguntarle, ¿por qué le has jalado el pelo a tu hermano? Ah, no, lo que pasa es que él, me apagó el televisor. Ok, ¿por qué le apagaste el televisor? No, es que yo quería estudiar y no me dejaba que la bulla al televisor. Entonces voy al trasfondo. Todo empezó porque uno quería estudiar y el otro estaba con el televisor con volumen alto. Entonces uno llegó, le apagó el televisor, el otro se molestó, fue, le jaló el pelo. Entonces realmente se escucha ambas partes. Y ahí se llega. ¿Sabes qué? Por favor, tu hermano cuando está estudiando, o tu hermana, televisor bajo, o vete a tu cuarto, o vete a hacer otra cosa para que él pueda concentrarse en estudiar. O tú estudia, pero tienes una sala, una biblioteca. ¿Ok? Entonces se le ponen ya las pautas para que realmente sea más justo. Investigar ambas posiciones o versiones para tener un punto objetivo, nos dice Maricielo. Claro que sí. Bien, entonces nos sirven todo, no solo en lo laboral, personal, familiar, social, tal vez sentimental. Entonces siempre busquemos escuchar, escuchar. Existe un proverbio bíblico que dice pronto para oír y lento para hablar. Entonces seamos rápidos para escuchar, pero muy lentos para hablar. Frenemos nuestra palabra hasta que realmente tengamos toda la información correspondiente. Ser líder, ser jefe de área, siempre suena bonito, ¿no? Lo que dice, mi cargo, mi puesto, pero implica una responsabilidad muy importante y trabajar con personal mucho más. Cada persona es un mundo, es un tema de sorpresas, de motivaciones, de reacciones, de emociones. Entonces, no es fácil. Es más fácil trabajar con vehículos, con maquinaria, con logística, con productos, que con personas. El ser humano es complejo por naturaleza. Entonces siempre mantengamos esa pauta, esa tranquilidad para poder escuchar. A mí me tocaba atender casos que incluso han llegado ex trabajadores o personas altamente alteradas, rojas como tomate, gritando, y si yo me ponía igual, era peor. Simplemente me quedaba a escucharlos, dejarlos que descarguen toda su energía, y después de eso ya comenzar a hablar. Perdón, ya comenzar a explicarles qué es lo que pasa y todo. Entonces, yo siempre tengo esta frase que es, a las personas cuando uno las va a reñir o despedir, tiene que demostrarles más respeto que cuando las contrató. Porque detrás de esa persona hay gente que depende, hay familias. Entonces, si vamos a sacar a alguien, vamos a molestar a alguien, tratémoslo con igual o más respeto que cuando lo recibimos. Porque igual nos gustaría a nosotros que hagan lo mismo. ¿Ok? Eso es empatía. Ponernos en el lugar de otro. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Va todo claro? Sí. Sí, Liliana Padilla, también va en casos de felicitación, no solamente es para llamar la atención, correcto. Maricela Zamudio, a ver, quiero leer tu comentario o pregunta. Sí, a mí me pasan casos similares con alumnos y lo correcto es escuchar ambas partes, no dejarse llevar por la primera impresión. ¿Alumnos de qué tienes, Maricela? ¿Primaria, secundaria? Maricielo, ¿profesora de qué eres? ¿De primaria? Sí, profesor, buenas ¿Sí? noches. De primaria. De primaria. ¿Podemos saber más o menos 8 años, 10 años, 11 años? Sí, de 8 o 10 años hasta sexto de 11 12. O sea, o Por sea, ejemplo, tú he debes tener... tenido, justo hoy día tuve un caso de una niñita que se quejó de que una compañerita le había echado, creo que goma en su asiento. Pero se había quejado, como soy tutora del salón, se había quejado primero con la profesora que estaban en clase, ¿no? Y lo que hizo la profesora pues fue llamarle la atención a ella, pero no investigar el por qué. Entonces yo me acerqué a ella y ella me dijo que su compañerita antes ya le había escondido sus cosas, le había insultado y cosas así, ¿no?
pues se puso a llorar porque me dijo, la profesora no me dejó explicar, la profesora me llamó la atención, la profesora me sacó del salón. Y pues lo justo era escuchar ambas partes y no solo dejarse guiar por el enojo, ¿no? Así es. Maricielo, y lo delicado que es trabajar con niños, ¿verdad? Sí, Tema son muy es, sensibles. Hay que cuidar eh, el lenguaje o el tono en el que se habla, ¿no? correcto. Entonces, el trabajar con niños, si yo tuve la necesidad de ir la semana antepasada a la dirección del colegio donde estudian mis hijos, porque justamente se armó una trifulca con mi niña y con un compañero de otra aula. Y yo fui, ¿no? La mamá del niño pensó que yo iba a ir pues en tono de reclamo, un tono un poco de confrontación, y no. Yo lo que busqué justamente, le digo, yo no vengo a confrontar a nadie, yo quiero saber los hechos que se dieron, quiero escuchar las versiones, quiero por favor que el colegio haga el proceso que tenga que hacer, quiero llegar. Si mi niña tuvo la responsabilidad, no les tenga la mano en tener que sancionarla o llamar la atención, y si el niño la tiene, pues tomen la acción que corresponde. La señora se quedó sorprendida y dijo, sí, ok, entonces no había un motivo para confrontar, porque no iba yo para eso. Entonces, sencillamente, uno tiene que buscar ello, tiene que buscar el llegar realmente al fondo de las cosas, no solamente decir, ya, ok, en la primera versión es la que me quedo. Entonces, cuando comencemos a trabajar, o si ya estamos trabajando, desarrollemos eso. Eso es otra competencia, ¿ok? La prudencia, la justicia. ¿Ya, chicos? Otra de las características de los memorándum, dice ahí, se realiza de manera escrita donde debe estar sellado y firmado por el encargado. No cualquier persona puede y firma un memorándum. Tiene que ser una persona que realmente esté eh, acreditada o autorizada para poder realizarlo y para poder firmarlo. ¿Okay? El memorándum lo puede redactar el asistente administrativo, la secretaria, el asistente ejecutivo, eso no hay problema. Pero quien lo firma es alguien que tenga capacidad perdón, autoridad de dirección o autoridad de poder representar. ¿Okay? Eso también es otra peculiaridad de los memorándum porque tienen peso incluso hasta fiscalizable. Un trabajador por un memorándum que le pongas se puede ir al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL para poder incluso denunciar que estás hostigándolo o que lo estás inculpando por algo que no ha hecho. Y también el memorándum tiene otra peculiaridad, que la persona, el trabajador, tiene el derecho de poder responderlo al memorándum, de poder contestar sobre los hechos que se le están imputando. Él tiene todo el derecho a poder responder o defenderse, como se dice. Bien, no le podemos negar. Sabes que esto es y esta es la única verdad y no. Señor, pero no solo así. Recibe tu memorándum, por favor, y respóndelo. No hay ningún problema. Procede, gracias, Greta, con realizar tu descargo. ¿Ok? Otra característica, tercera, debe ser directo y breve. ¿Vieron el memorándum que les mostré? Puntual, se exhorta a mejorar su comunicación de manera directa o indirecta, al no ser bromas que incomoden a las personas. Entonces, puntual, sin mucho preámbulo. Cordial saludo, el mensaje y una despedida. No requiere de respuesta. El memorándum, en realidad, como bien dice ahí, no requiere. Pero si el trabajador considera que no es correcto el memorándum, que no se aplica a la realidad, a la verdad de los hechos, puede hacer su descargo. No se lo podemos negar. No está obligado, no requiere, como dice ahí la característica. Pero si él desea hacerlo, tiene todo el derecho. Okay, Greta nos pone 3 memos, salida inmediata. Sí, 3 memos dentro de un periodo de 6 meses, Greta, ya se puede convertir en una causal de despido de la persona. Incluso, lamentablemente, muchas empresas lo utilizan como un arma para poder despedir a las personas. No sé si han escuchado esta frase muy penosa que dice, hay que empapelarlo. Hay que empapelarlo con memos, hay que empapelarlo para que ya podamos de ahí proceder con la desvinculación, ¿no? Entonces, lo ideal no es eso, pero si el trabajador comete las faltas y persiste en los mismos, bueno, también hay que tomar como empresa y la facultad que nos da la ley es de poder sancionar, ¿eh? Entonces, no empapelemos porque nos cae mal, simplemente porque en realidad lo amerite, porque el trabajador persiste en lo mismo. 5. Lleva una numeración, perdón. ¿Okay? Indica que tiene que tener un número, como lo vieron en el memorándum, mantiene un correlativo. ¿Ok? Poca empatía, dice Greta. Así es.
¿ok? Yo justamente el día de hoy compartí en mis WhatsApp y en Face un video muy bonito de la empatía. Me encanta. Por eso me gustaría de repente por ahí en un momento que lo puedan visualizar. Muy, muy, muy bueno el video. Ok, siguiendo con la sesión de hoy día, las partes del memorando. Lugar y fecha, código o logotipo. Ok, la numeración del memo. El destinatario, para quién va el remitente, puede ser destinatario remitente, remitente destinatario, el orden no hay problema en esos dos. El asunto que se trata, la fecha, ¿no? La fecha, perdón, ya está arriba. El texto o el cuerpo, ya propiamente el desarrollo, que en el texto o en el cuerpo empezamos con un saludo, ¿ok? Sobre un saludo y luego viene la despedida y la firma de la persona autorizada. Victoria Esperanza Guaita nos dice, profesor, sobre lo que no se requiere respuesta, ¿a qué se refiere? Quiere decir, Victoria, que si te damos un memorándum llamándote la atención o comunicándote algo o felicitándote por algo, no estás obligada a darnos una respuesta al memorándum, a contestarlo. No es obligación, ¿ok? No requiere, por eso se le dice respuesta. Pero también queda la opción abierta que si de repente te están llamando la atención, te están suspendiendo, amonestando, y tú consideras que no es correcto, que no han sido las cosas como se redactan en el memo, puedes decir, tienes el derecho a realizar tu descargo para aclarar las cosas. ¿Ok? ¿Me dejo entender, Vicky? Sí, Vicky, ¿me confirmas? ¿Está clara tu duda? Gracias. Bien, chicos, entonces, para ir terminando la sesión, para poder hacer una retroalimentación, un resumen, el día de hoy hemos conocido puntualmente lo que es el informe y el memorándum. Creo que el memorándum también, sí, el memorándum también felicita. Sí, claro que sí. El memorándum es para una persona puntual, tiene de carácter laboral, tiene que ser firmado por una persona autorizada por la empresa y también sirve no solo para amonestar, para exhortar, también para comunicar, para felicitar. Supongamos que yo a Greta le cambio de puesto y le genero un memorándum diciéndole a partir del día 1 de octubre usted está pasando al puesto tal, por lo cual agradeceré a partir de mañana se reporte ahí para que empiece con su inducción o capacitación para sus nuevas funciones. Entonces estoy comunicándole. La estoy comunicando, de repente la promuevo. Greta, a partir de ahora usted es la jefa de toda la tienda a nivel local. Le extendemos nuestras felicitaciones por su nuevo puesto. Asimismo, le informamos que su nuevo sueldo es tanto y de la fecha tal usted inicia con sus nuevas funciones. Seguros que usted va a dar lo mejor de sí. Extendemos y respaldamos nuestra confianza en su persona atentamente. Pues estamos haciendo todo eso. ¿Ok? El memorándum de felicita desconocía, sí. Sabía que era para conocimiento y llamada de atención, no. También es eso. Jorge Luis Guzmán nos pregunta, ¿la respuesta del memorándum se hace como una solicitud? ¿Se puede? No, no es como una solicitud. Lo responde más que todo como una carta. ¿Ok? Respondes como una carta, haciendo referencia para quién va, el motivo o tu descargo. ¿Ya, Jorge? Eso es. Bien, también hemos visto el día de hoy lo que es el informe. Ya hemos conocido que los informes son de 3 tipos, el expositivo, el descriptivo y el demostrativo, ¿verdad? En donde se busca justamente cada uno. El expositivo, narrar hechos. El descriptivo busca justamente ya el poder presentar hechos, pero también con análisis, poder emitir unas conclusiones, algunas ideas, algunos aportes. Y el demostrativo trata de presentar teorías, evidencias con todo un análisis más detallado de lo que se ha hecho de manera pausada. Los informes dijimos que nacen a solicitud o requerimiento de alguien, o también puede ser por iniciativa de la persona que quiere justamente realizar su informe y pueda presentarlo a una persona o mayormente a un grupo de personas. Bien, chicos, ¿existe alguna pregunta por lo que vamos hasta el momento de lo que vamos realizando? ¿Alguna pregunta de la sesión del día de hoy? No está nada claro, todo está claro. ¿Y el descargo con qué documento se presenta? Sí, Dalia, se lo comenté justamente a Jorge, es una carta. Gracias, Greta.
Bien, chicos, entonces, siendo las 9:30 de la noche, y si no existe ninguna consulta o algún aporte que quieran dar, yo les agradezco el tiempo, y ya conmigo va a ser el día sábado para ya nuestra última sesión y cierre correspondiente. ¿Sí? Entonces, les agradezco, Sandrita, estás ahí, ¿verdad? Te doy